Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, en este video, parte 9 del capítulo 4, vamos a estar estudiando algunas aplicaciones geométricas de la derivada. Para ello, en primer lugar, vamos a recordar una cuestión que ya habíamos estudiado en el primer video de derivadas y es la cuestión de la recta tangente. Pero ahora vamos a ver cuál es la ecuación de la recta tangente. Recordemos que la derivada de una función f, calculada en un punto x sub 0 del dominio, coincidía con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de coordenadas x sub 0 f de x sub 0. En la pantalla estamos mostrando la gráfica de una función f y estamos trazando la recta tangente a la gráfica de la función en el punto P, que tiene como coordenadas x sub 0 f de x sub 0. Además estamos marcando otro punto Q que tiene como coordenadas x sub 0 más h y f de x sub 0 más h. Si trazáramos una recta que pase por P y Q, esa recta resultaría secante a la curva. Bueno, recordemos que la recta tangente es la que alcanza la posición límite de esta recta secante cuando Q tiende a acercarse al punto P. Entonces vamos a calcular la pendiente de la recta tangente y esto es igual a la tangente del ángulo que la recta forma con el sentido positivo del eje X y que hemos marcado con beta. Entonces, la pendiente de la recta tangente sería la tangente del ángulo beta. Bueno, como la tangente de un ángulo se calcula como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en este caso deberíamos plantear el cociente incremental f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 y todo dividirlo por h. Pero como estamos acercando el punto Q al punto P, lo que tenemos es el límite cuando h tiende a 0. Bueno, recuerden que ese valor era la derivada de la función en el punto. Bueno, conclusión de esto, entonces la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada de f en el punto x sub 0, es decir, con el valor f' de x sub 0. Así que en esta otra pantalla vamos a despejar un poquito el dibujo de datos que no nos sirven y nos vamos a preguntar ahora cuál es la ecuación de esta recta tangente. Pero observemos lo siguiente. Voy a marcar un punto X, le voy a buscar su imagen por la recta y la vamos a encontrar acá. Tenemos f de x y a ese punto lo vamos a llamar Q. Vamos a extender esta línea y encontramos este punto R y marcamos el ángulo que la recta forma con el sentido positivo del eje X al que habíamos llamado beta. Si observamos el triángulo de vértices P, R y Q y nos concentramos en el ángulo beta que está marcado, vamos ahora a calcular la tangente de ese ángulo, es decir, la tangente de beta. Esto va a ser igual a la medida del cateto opuesto, que es la longitud de este segmento que estamos marcando, y que mide f de x menos f de x sub 0, dividido la medida del cateto adyacente, que es este segmento que estamos marcando, y que mide x menos x sub 0. Entonces ahí tenemos planteada la tangente del ángulo beta. Pero recordemos por lo que vimos en la pantalla anterior, que la tangente de beta era la derivada de la función en el punto. Entonces vamos a reemplazar en esta igualdad a tangente de beta por f' de x sub 0. En un paso siguiente vamos a multiplicar toda la expresión por x menos x sub 0 y obtenemos f' de x sub 0 por x menos x sub 0 igual a f de x menos f de x sub 0. Y finalmente tenemos que dejar del segundo miembro libre la expresión f de x y allí encontraremos la ecuación de la recta tangente. Con lo cual vamos a pasar, por decirlo de alguna manera, el valor menos f de x sub 0 que aparece en el segundo miembro, sumando hacia el primero y ahí encontramos la ecuación de la recta tangente que es f de x igual
a f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0. En esta pantalla vamos a volver a copiar la ecuación obtenida para la recta tangente, pero vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que vamos a trabajar con la función cuya ley es f de x igual a la raíz cuadrada de x y nos vamos a preguntar cuál es la ecuación de la recta tangente para esta función en el punto que tenga como abscisa el valor x sub 0 igual a 4. Entonces lo que vamos a hacer es la gráfica de esta función, como estamos mostrando a la derecha, y básicamente tenemos que calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto que tenga como primera coordenada 4, que es el que estamos marcando en la gráfica. Ahora notemos lo siguiente, observemos la ecuación que aparece arriba resaltada en color verde. Para poder hallarla, siempre vamos a tener que proceder de la misma manera, que consiste en encontrar tres datos. Por empezar, vamos a tener que encontrar el valor x sub 0, que ahora vamos a ver que ya lo tenemos para este problema. Luego tenemos que calcular el valor f de x sub 0 y también el valor f' de x sub 0. Cuando logremos obtener esos tres datos, entonces vamos a poder armar la ecuación de la recta tangente. Notemos en primer lugar que el valor x sub 0 ya lo tenemos y en este caso vale 4 y es un dato del ejercicio. Ahora queremos calcular f de x sub 0, esto quiere decir calcular f de 4, que por supuesto lo vamos a lograr reemplazando las x que aparezcan en la ley de la función por el valor 4. En este caso nos va a quedar la raíz cuadrada de 4, que es 2. Así que hasta el momento tenemos dos de los tres valores que necesitamos para la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos a tomar a la función original, que es de ley f de x igual a la raíz cuadrada de x, y vamos a hallar su derivada. Ya conocíamos que la derivada de f de x igual a la raíz de x es f' de x igual a 1 sobre 2 por la raíz de x. Y entonces nuestro objetivo ahora es encontrar el valor f' de x sub 0, lo cual para este caso es f', por supuesto, de 4. Y esto es reemplazar en la ley de la derivada de la función las x que aparezcan por el valor 4. Como la derivada tiene la forma 1 sobre 2 por la raíz de x, esto nos va a quedar 1 sobre 2 por la raíz de 4. La raíz de 4 es 2, así que en el denominador nos queda un 4 y luego obtenemos un cuarto y ya tenemos los tres valores que nos van a permitir encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto que se pedía. Vamos a tomar entonces la ecuación de la recta tangente y vamos a ir reemplazando por los valores que hemos encontrado. En primer lugar, fíjense que vamos a reemplazar x sub 0 por 4. Luego vamos a reemplazar f de x sub 0 por el número 2. Y finalmente vamos a reemplazar f' de x sub 0 por un cuarto. Bueno, entonces tenemos la ley f de x igual a un cuarto por x menos 4 más 2. Si distribuimos el 1 cuarto a la expresión x menos 4 y luego le sumamos el 2, arribamos entonces a la ecuación de la recta tangente, que en este caso tiene como ley f de x igual a 1 cuarto por x más 1. Bien, lo que voy a hacer a continuación es graficar la recta de ley y igual a 1 cuarto de x más 1, que se trata de una recta que tiene ordenada al origen 1 y pendiente 1 cuarto, y es la que estamos mostrando en la pantalla. Como pueden observar, esta recta efectivamente resulta tangente a la gráfica de la función que se nos dio para estudiar en el punto de coordenadas 4, f de 4, o en este caso en particular 4, 2. Quiero que prestemos atención a lo siguiente. Ahora en esta pantalla me voy a copiar la ecuación de la recta tangente y supongamos que quiero analizar la región que estamos remarcando a un nivel un poco más microscópico. Entonces, si agrandamos esa sección,
lo que vamos a poder notar es que si nos ubicamos en valores que estén en los costados inmediatos del número 4, resulta que las imágenes que se alcanzan por la curva original, la de ley y igual a la raíz cuadrada de x, y que en este caso está marcada con color rojo, y los valores que se alcanzan por la recta tangente, que en este caso está marcada en color celeste, van a resultar ser valores muy similares. Esto nos va a permitir entonces realizar aproximaciones en el cálculo de imágenes. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de calcular por la función original, lo vamos a hacer por la recta tangente. Esto para valores que estén cerca del número 4. A modo de ejemplo les muestro lo siguiente. Supongamos que tenemos que calcular cuánto vale f de 4,01. Como la ley de la función es igual a la raíz de x, esto se calculará raíz cuadrada de 4,01. Y solamente a los efectos de poder comparar resultados posteriormente, vamos a aproximar este valor y vamos a decir que vale aproximadamente 2,00249 y por supuesto que las cifras decimales continúan. Ahora bien, el valor que hemos tomado, que es 4,01, resulta un valor muy cercano a la abscisa del punto de tangencia, que era el número 4. Con lo cual, con esto queremos decir que si calculáramos la imagen de 4,01 por la función original, que es lo que acabamos de hacer, y si ahora lo hacemos por la recta tangente, esos valores que vamos a obtener como imágenes van a resultar ser muy parecidos. Entonces vamos a tomar la ley de la recta tangente y vamos a reemplazarla en 4,01. Esto es hacer un cuarto por 4,01 más 1. Y cuando calculamos esto vale exactamente 2,0025. El objetivo de este ejemplo es mostrarles que haber calculado la imagen de 4,01 por la función original nos otorgaba un resultado. Y haberlo hecho por la recta tangente nos otorga un resultado que recién difiere en la cuarta cifra decimal, pero que es muy parecido al valor obtenido por la función. Y para ciertos problemas a veces resulta conveniente trabajar con un ente como una recta antes que trabajar con una función cuya gráfica sea una curva un poco más complicada. Cuando llevamos a cabo este procedimiento, es decir, aproximar una función por su recta tangente, decimos que estamos resolviendo un problema de linealización. Vamos a pasar ahora a este otro ejemplo en el cual se nos muestra la función cuya ley es f de x igual a 1 sobre 12 por x al cubo menos 1 medio por x cuadrado más 1. Les voy a mostrar la gráfica de esa función, que es la que se muestra en la derecha. Y estamos interesados particularmente en buscar los valores c del dominio que cumplan que la derivada de la función en esos valores c valga en particular 0, es decir, f' de c sea igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar, obtener la ley de la derivada de esta función. Vamos a escribir f' de x y notemos que la derivada la vamos a calcular como la derivada de una función polinómica y tenemos para el primer término 1 sobre 12 por el 3 que baja, que es un cuarto, que queda multiplicado por x al cuadrado, es decir, x a la 3 menos 1. Menos, luego tenemos un medio por el 2, que vale 1, y la x queda elevada a la 1, así que nos queda x. Y la derivada de 1 es 0, así que esa es la derivada de la función que se había propuesto como ejemplo. Vamos a calcular esa derivada en c y la vamos a igualar a 0, recuerden que ese era nuestro objetivo, y entonces tenemos un cuarto por c cuadrado menos c igual a 0. Y ahora vamos a resolver esta última ecuación que nos quedó, sacando como factor común c
y nos queda c por un cuarto c menos 1 igual a 0. Esta ecuación tiene dos soluciones. Una se da cuando c es igual a 0 o la otra se da cuando c vale 4. Bueno, pero ahora quiero que notemos lo siguiente. Yo voy a trazar las rectas tangentes a la altura de x igual a 0, ahí la estamos trazando, y a la altura de x igual a 4, ahí la estamos trazando. Notemos la posición particular que adoptan estas rectas, que se trata de dos rectas horizontales, es decir, paralelas al eje x. Y esto se da porque habíamos pedido a propósito que la derivada de la función en esos puntos valiera en particular 0. Y bueno, esto resulta lógico porque si la derivada representa la pendiente de la recta, una recta que es horizontal forma un ángulo de 0 grados con el sentido positivo del eje x o de 180 grados. Y la tangente, tanto de 0 grados como de 180 grados, vale 0. Con lo cual, una recta que es horizontal tiene como pendiente 0. Y como la derivada se interpretaba como esa pendiente, entonces cuando la derivada vale 0, vamos a decir que la recta tangente es horizontal. Pero a decir verdad, la implicancia también se da de derecha a izquierda, es decir, si la recta tangente es horizontal, la derivada en el punto va a valer 0. Esta cuestión de la recta tangente horizontal no es una cuestión menor porque nos va a permitir resolver posteriormente problemas que se conocen como problemas de optimización y que básicamente consiste en buscar valores máximos y valores mínimos de una función. Pero eso lo dejamos para más adelante. Con esto hemos terminado el video de hoy y nos encontramos en la próxima. Chao.